Hola muy curiosos, en este siguiente vídeo vamos a hablar de la genética de las células procariotas y de todos los intercambios que llevan a cabo para poder tener diversidad. Vamos a ello. Que se denominan como plásmidos, como he dicho, suelen ser bastante comunes. No obstante, el cómo se transfieren estas diría moléculas o este tipo de fragmentos genéticos se puede llamar como procesos conjugativos autotransmitidos porque presentan un gen TRA que permite que puedan transmitirse estos plásmidos de manera que se replica y se pasa a una célula huésped. Y luego hay otros que son no conjugativos, que son aquellos que presentan la transmisión, es decir, que solo se hacen en condiciones muy adversas. Y normalmente lo que se hace es que se transfiere incluso entero todo el plásmido. No se transfiere ni una copia, sino entero, literalmente entero. Esto hace que en muchos casos los fenotipos codificados por estos plásmidos y por las bacterias que los contienen hagan que tengan una resistencia a metales, antibióticos, una virulencia mucho más alta que la que pueden presentar en otros momentos, y como esto evoluciona continuamente es imposible 100% de controlar. Así que es bastante importante. También hay que decir que los plásmidos tienen facilidad para moverse de una bacteria a otra, pero no siempre lo hacen igual. Lo pueden hacer mediante la conjugación, como he dicho anteriormente, mediante ese factor o ese plásmido que se puede transferir y que permiten la integración, o bien dentro de la propia célula y ya está, dentro del genoma de esa célula, y también lo pueden hacer incluyéndose en el cromosoma de esa célula y recombinando el genoma. Además, los plásmidos pueden darse por distintos procesos. Tendríamos el proceso de conjugación, que es cuando entre un microorganismo que tiene un plásmido, llamémoslo factor F, y otro que tenga otro factor F distinto, necesitan una unión física que se va a dar por esas fimbrias o pilis sexuales. Para esta transferencia génica se necesita poseer el factor F o ese plásmido y un DNA de doble hélice, que normalmente es el material genético, lo que nosotros denominaríamos el núcleo entre comillas. Y se han identificado hasta 60 genes de funciones diferentes dentro de ese mismo factor F que se ha estudiado en el laboratorio. Y presenta los genes TRA, que como he dicho antes son secuencias de inserción que permiten la integración de este mismo factor genético o factor F. Y también encontramos unas secuencias llamadas secuencias ORI, que son las que permiten el origen de replicación y el origen de transferencia. Sea como fuere, hay tres formas, digamos, en las que se puede dar una conjugación. La primera es que tengamos una célula con un factor F, por ejemplo, y otra que no lo tenga. Normalmente, cuando se produce esto, se abre la cadena del plásmido y se transfiere un fragmento de este a la célula sin factor F. Y entonces se produce lo que llamamos el círculo de Codant. También existe la opción de que una célula con factor F, que además es HFR, conocida así porque es de alta frecuencia replicativa, con otra no se posee. Necesitamos dos células en este caso. También se puede dar otro caso hipotético, y es que haya una célula de alta frecuencia replicativa denominada con el factor F y por ello se la denomina como la HFR, y otro tipo de proteína, y otro tipo de célula que tenga efectivamente ausencia del factor F, es decir, que sea F negativa. Y en estos casos es cuando se produce que la del factor F te pasa una copia entera del plásmido del factor F a la célula que no lo tiene. No es un cacho, no, te pasa todo el plásmido. Y después tendríamos la tercera opción, y es que yo cojo una célula que no tenga factor F y una célula que sí que lo tenga, pero además esté incluido dentro de su cromosoma, dentro de su heterocromatina, dentro de su material genético, lo escinde y lo transfiere hacia la otra, que lo va a recombinar también en su genoma. Este tipo de transformaciones genéticas a mí me parecen alucinantes y espero que a vosotros también os esté pareciendo, porque desde luego es muy complicado de explicar y es muy difícil incluso hasta a veces de entender. Pero desde luego esto es lo que ha permitido que las bacterias
sean capaces de vivir en nuestro mundo y han sido capaces de evolucionar, como digo, durante millones de años y subsistir a día de hoy. Y menos mal, porque sin ellas no tendríamos, por ejemplo, muchas otras cosas. De hecho, las bacterias, ya sabéis que viven más en nuestro cuerpo que nosotros tenemos células. Es decir, hay un dato que dice que tenemos muchísimas más bacterias en nuestro cuerpo que incluso células de nuestro propio organismo, que se dice rápido. Y dicho esta curiosidad, proseguimos. Otra de las formas que tienen las bacterias o los microorganismos de transmitir su información genética es dar transformaciones, que eso es básicamente coger fragmentos de DNA desnudo que se introducen en el medio interno, que esto también ocurre en muchos otros casos en las células y es a lo que parte de muchos investigadores llama lo que se llamaría de forma natural o de forma artificial, pero que a fin de cuentas produce en gran parte las mutaciones y que se le denomina como parte de la epigenética porque son cosas que tú en principio no tienes y que en origen tampoco tiene ningún sentido que tú tengas, pero que no obstante a veces llega. Dicho esto, también tendríamos otro punto importante y sería la transducción. La transducción es una transferencia de dos microorganismos por bacteriófagos o fagos, que son un tipo de virus. Puede ocurrir que haya virus que sean puramente de algunas bacterias y normalmente esas transducciones que producen, por ejemplo, en los casos de los fagos del P22 de Salmonella o el P1 de Escherichia E. coli, que seguro que os suenan, en estos casos encontramos unos ciclos que pueden ser de manera que sean ciclos que se introducen poco a poco en el ADN de la célula, como hemos visto antes, y se van replicando y van dando células mutadas o enfermas o digámoslo así, como si fueran células malignas, o pueden darse de otra forma, y es que sea una transducción un poco más especializada, y es que el fago o el agente infeccioso puede escindirse provocando un ciclo en el cual acabe produciendo la explosión, digamos, de la célula y liberación de todo ese material genético dañino para que entre a su vez en otros conjuntos de células y vaya haciendo este tipo de daño. Son básicamente lo que se denominaría como virus, entre comillas lo de virus, de las propias bacterias. Es una forma también de controlar las poblaciones si estáis haciendo algunos estudios en algunos casos. Hasta aquí por hoy, muy curiosos. En el siguiente vídeo contaremos más cositas sobre la microbiología. Un beso, seguir curioseando y hasta pronto. Darle un like, suscribiros y demás. Chao.